Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. El euro digital será una realidad, así lo ha anunciado el Banco Central Europeo hace unos pocos días y hoy vamos a analizar esta presentación que ha hecho el Banco Central Europeo del euro digital. Tengo que decir que es un análisis bastante pesimista, viendo un poco el contexto que veo general a nivel social, porque por mucho que tendamos a autoengañarnos cuando estamos dentro de la cámara de eco de personas que piensan igual que nosotros y que manejan la misma información que manejamos nosotros y que tienen un nivel de conciencia como el que tenemos nosotros, tenéis que entender que la mayoría de personas ni de lejos está en este punto y para la gran mayoría de la población os aseguro que las CBDC van a ser algo que no va a representar ningún problema para ellos, en ningún momento les va a generar ningún tipo de miedo ni de inquietud, ni van a ser conscientes de lo que repercute en sus vidas las CBDC y creo que no va a haber excesiva resistencia respecto a todo esto. Que yo sé que muchos os tiraréis de los pelos pensando, Víctor, pero ¿cómo puedes decir esto? Que la gente va a perder la soberanía del dinero, es imposible, la gente se va a levantar, la gente va a abrazar la realidad alternativa que les plantea Bitcoin. Creo que subestimáis lo lobotomizada que está la población y lo adormecida que está la población en este sentido. O sea, yo veo un poco el contexto general, tanto lo que he visto en la pandemia, con cómo veo ahora el panorama general a nivel social y creo que las CBDC van a ser adoptadas de manera muy sencilla y además que la gente las va a aplaudir. Pero bueno, esto es algo que iré desarrollando durante el vídeo porque me gustaría hacer un análisis de esta presentación que ha hecho la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, porque realmente creo que hay varios puntos muy interesantes a tocar para que veáis un poco cómo van a meter todo esto y cómo se lo va a comer con patatas la gran mayoría de la población. Así que señores, sin más preámbulos, empecemos. So I want to talk about the transformation forces, but I also want to talk about what we are doing. So first, people are increasingly paying digitally instead of using cash. Almost half of euro area consumers say that they prefer to pay with cashless means of payment, such as cards. We will continue to provide cash. But if it is used less and less for payments, public money could ultimately lose its role as the monetary anchor for the hybrid model, threatening its key function in securing trust in payments, with implications for the economy. Payments are a public good that is simply too important to be left to the market only. Fijaos cómo comienza todo esto, señalando directamente al efectivo. El efectivo ha sido desde siempre algo que ha incomodado bastante a los poderes fácticos, ya que es esa parte de la economía que se les escapaba del control absoluto. El efectivo no es fácil de controlar y con el paso de los años cada vez han acotado más el uso del efectivo, limitando los pagos con efectivo y teniéndolo, digamos que, cercado para tener el mayor control posible dentro del dinero en efectivo que hay en circulación, aunque es muy difícil de hacerlo. Paralelamente a todo esto han surgido pagos muy cómodos con tarjeta, contactless, Apple Pay, que han hecho que la mayoría de la población adopte este tipo de pagos por la comodidad que representan. Unido a todo esto, llega la pandemia y le mete esteroides a este tipo de hábitos, ya que por responsabilidad, para prevenir contagios, se potencia el uso obligado de métodos de pago con tarjeta o contactless. ¿Qué ocurre con todo esto? Los burócratas, para implantar su agenda, lo que necesitan es una buena coartada, una buena premisa, una fachada bonita para por detrás meter sus verdaderas intenciones, pintarlas de colorines y que la gente la reciba bien. Y en el caso del efectivo ya tienen el terreno muy bien preparado a nivel de discurso, diciendo que prácticamente el efectivo ya no se utiliza, diciendo que con la pandemia se ha dejado de utilizar incluso más, incluso podrían llegar a argumentar, que esto lo estoy viendo perfectamente, que es el próximo punto que van a potenciar, que al no utilizarse y realmente consumir recursos y demás para prevenir el cambio climático y ahorrar energía, el Banco Central Europeo ha decidido eliminar el uso del efectivo y de esta manera tener el control absoluto del dinero de los ciudadanos. E incluso fijaos el argumento que plantean, como no se utiliza el dinero en efectivo, pues el Banco Central Europeo podría estar perdiendo una herramienta para aplicar sus políticas, ya que si emite dinero en efectivo y no se utiliza, pues no tiene efecto en la economía. Second force at play. In the absence of a public anchor, the emergence of new kinds of digital assets could harbor instability
and confusion among citizens about what is money and what is not money. Fijaos qué paternalismo hipócrita representan con este discurso. Los medios de pago son un bien público demasiado importante para dejarlo en manos del mercado, y por eso los burócratas intervencionistas deciden imprimir masivamente dinero y condenarnos a una inflación galopante que, de la mano de la guerra de Ucrania, han hecho que todos los europeos tengan que perder poder adquisitivo y tengan que sufrir las consecuencias de la irresponsabilidad en cuanto a política monetaria de los bancos centrales. Take the example well known of crypto assets, held or used by 16% of Americans and 10% of Europeans in 21. The unbacked variants, such as Bitcoin or Ether, are too volatile to act as a means of payment. And while stablecoins are designed to be less volatile and therefore more suitable for payments, they are vulnerable to runs and often not backed at all, as we witnessed earlier this year. This highlights the importance of the European crypto assets regulation that will protect consumers against some of the risks associated with crypto assets. It's our famous MiCA. Aquí podéis ver claramente las intenciones del Banco Central Europeo. No podemos confundir a la gente con lo que es dinero y lo que no es dinero, y aquí se está apuntando directamente al ecosistema cripto, a Bitcoin, a Ethereum, a las stablecoins, pero os aseguro que sobre todo el ojo está puesto en las stablecoins. Bitcoin, aunque muchos creáis que le preocupa al Banco Central Europeo o a la Fed, realmente no les preocupa tanto. Os aseguro que les preocupa mucho más las stablecoins. Porque en última instancia os aseguro que la existencia de Bitcoin no incomoda del todo a los bancos centrales siempre y cuando las CBDC se implanten como ellos quieren. Si las CBDC se implantan de manera satisfactoria y con una buena acogida de la población, os aseguro que a los bancos centrales no les va a preocupar en absoluto Bitcoin, porque Bitcoin al final quedará relegado a un oro digital que estará ahí, pero en ningún momento será incómodo para estos poderes fácticos. Y yo sé que muchos pensaréis, no, Víctor, cuando lleguen las CBDC muchísima gente se va a dar cuenta del sentido de Bitcoin, de lo que representa Bitcoin, pero os repito, lo estamos viendo de una manera muy ingenua y creo que sobreestimáis el nivel de conciencia de la población. A la mayoría de la población se la pela todo esto. Os aseguro, se la pela. Os aseguro que van a llegar las CBDC y se las van a comer con patatas. Les van a tener controlados por todos los lados. Van a poder hacer lo que quieran con su dinero y van a agachar la cabeza. Porque no hay mayor muestra de servilismo respecto a todo esto que lo que ha ocurrido en la pandemia. Yo también pensaba con muchas cosas en la pandemia de, la gente va a despertar con todo esto. La gente no ha despertado. Sobreestimamos el nivel de conciencia de la gente y os aseguro que si las CBDC se implantan de manera efectiva, los bancos centrales van a tener un mecanismo ya muy sólido para tener un control sobre Bitcoin. Y yo sé que mucha gente me va a decir, no, Víctor, siempre va a haber mecanismos para que la gente pueda tener Bitcoin de manera completamente privada. Sí, claro, sí, a verlo lo va a haber, pero va a ser residual. Va a ser totalmente residual. Es algo que no va a preocupar a los bancos centrales. A los bancos centrales lo que les preocupa es una adopción masiva de Bitcoin. Y si implantan de manera efectiva las CBDC, van a tener un control efectivo de lo que ocurre con Bitcoin. Porque la mayoría de personas no es como muchos os planteáis. La mayoría de personas solo sabe utilizar Bitcoin o sabe invertir en Bitcoin o comprar Bitcoin a través de los exchanges, y si ya tienen el control de los exchanges y limitan las stablecoins o las suprimen poniendo por encima a las CBDCs, van a tener un control absoluto de lo que ocurra en el ecosistema. Yo sé que muchos tenemos ese espíritu rebelde y somos conscientes de que se está atacando la libertad y que realmente estamos ante el inicio de unos tiempos muy oscuros respecto a todo esto, pero creo que sobreestimamos el nivel de conciencia de la gente. Creemos que todo el mundo tiene el mismo espíritu rebelde que tenemos nosotros y que van a luchar frente a estas injusticias, pero os aseguro que es muy probable que nos decepcionemos respecto a todo esto, porque el pensamiento que tenemos aquí es residual, os lo aseguro. Si miramos al mundo, en general, la gente está adormecida. La gente tolera todo. La gente se conforma con cualquier cosa.
Aunque las cosas vayan a peor, la gente se acostumbra a estar cada vez peor. Y os he avisado que el vídeo de hoy era bastante pesimista, y ojalá pudiera deciros otra cosa, pero yo no veo a nivel social un panorama con una conciencia capaz de darse cuenta de lo que viene y de luchar de manera efectiva frente a todo esto. De verdad, de corazón, con todo el dolor de mi alma, creo que las CBDC van a entrar sin ningún tipo de resistencia y que, como os digo, esto no quiere decir que Bitcoin o el mercado cripto vaya a desaparecer, no, pero va a ser un mercado totalmente controlado por los bancos centrales. Y ya están llevando a cabo esa transición. Ya ha habido ataques a diferentes stablecoins, ya ha habido señalamiento a diferentes stablecoins, y al final las stablecoins, en su mayoría, son empresas centralizadas que coge la Fed, coge el FBI, pega una llamada y, pues bueno, señores, colaboran o acaban en la cárcel. Lo hemos visto con los DEPs de Tornado Cash, lo hemos visto con muchas cuestiones distintas. Creo que dentro del ecosistema cripto hay una mentalidad de creerse más grandes de lo que realmente se es, cuando hay una serie de poderes fácticos y unos burócratas con un poder mucho mayor que todo este ecosistema. Y creo que tiene que haber una cura de humildad frente a todo esto, ya que en muchos casos ha habido como unos aires de grandeza, de esto es imparable, y la realidad es que a día de hoy creo que la situación está mucho más controlada por parte de los bancos centrales que descontrolada. Third force at play, the entry of big techs into payment could increase the risk of market domination and dependence on foreign payment technologies, with consequences for Europe's strategic autonomy. Already today, more than 2/3 of European card payment transactions are run by companies with headquarters outside the European Union. Otra preocupación que tienen los bancos centrales, las grandes tecnológicas, las big tech, que pueden entrar dentro del sector de los pagos. Les preocupa y mucho. Y con esto tienen también otro argumento para monopolizar y centralizar el poder dentro de las CBDCs, porque, vamos, ni se te ocurra disputarle la soberanía de los pagos al Banco Central Europeo o a la Reserva Federal. Es algo que incomoda mucho. O sea, ya ocurrió con el proyecto que tenía Facebook con Libra. Era un proyecto respaldado por un montón de grandísimas empresas que cayó, desapareció. Tenía un potencial tremendo, pero no le gustó nada a los bancos centrales. ¿Por qué? Porque era una amenaza, era competencia. ¿Cómo que Facebook se podía convertir en su propio banco central? ¿Cómo que Facebook iba a tener su propia moneda para operar dentro de su ecosistema? Es algo que los burócratas no podían tolerar. By designing digital public money, we can get ahead of these developments and ensure that confidence in the monetary system is maintained and innovation is nurtured. Issuing a digital euro would indeed safeguard people's confidence that €1 is €1, allowing them to convert private digital money at par into digital central bank money. It would ensure that money continues to be denominated in euros, and it would be based on a European infrastructure, facilitating intermediaries to scale payments innovation throughout the euro area and thus strengthen Europe's strategic autonomy. Fijaos qué curioso, un euro es un euro y está respaldado por el Banco Central Europeo, sí. Está respaldado por la firma de una serie de burócratas que te dicen que debes confiar en el valor que tiene esa moneda, ¿no? Como el tipo de cambio oficial que puede haber en países como Argentina o en Venezuela, que el Banco Central te dice, no, un peso vale esto, o un bolívar vale esto, oficialmente, es el tipo de cambio oficial. Luego el mercado dice que no vale todo eso. But as a matter of fact, the euro area is at a relatively advanced stage in exploring a central bank digital currency, always referred to as CBDC. And I'm very much looking forward to the legislative proposal for establishing a digital euro, which the European Commission will propose shortly. Thank you. In particular, co-legislators must define the balance between competing public objectives in the policy areas that the treaty assigned to them. I would like to mention two aspects that come to my mind. The first one is privacy.
Fijaos cómo desde el propio Banco Central Europeo son conscientes de que hay una pequeña parte de la población que es totalmente consciente de lo que van a poder hacer con las CBDC y con el euro digital. Y aquí parece que van a hacer un brindis al sol diciendo, tranquilos, nos importa la privacidad, pero ahora lo veréis. In our public consultation, 43% of respondents ranked privacy as the most important aspect of the digital euro, well ahead of other features. So it is clear that if we want the digital euro to be attractive, it needs to be designed in a way that meets people's privacy expectations. We seek to ensure high standards of privacy for digital euro users, but full anonymity, such as offered by Cash, does not appear a viable option, in my opinion. Ya os estabais haciendo ilusiones, el Banco Central Europeo preocupándose por vuestra privacidad. No seamos ingenuos. Esto está claro, señores. Está claro. Evidentemente, te van a decir que sí, privacidad vas a tener. Privacidad con tu vecino, pero con nosotros no. Nosotros vamos a ver todo lo que tú tengas, a dónde vaya tu dinero, en dónde lo gastas y quién te ha mandado a ti dinero. Lo vamos a saber todo. Tu vecino no. Con tu vecino te garantizamos privacidad. Pero nosotros, la élite, evidentemente tenemos que saber lo que tú haces. Porque nuestra agenda es el control absoluto del dinero. It would contravene other public policy objectives, such as ensuring compliance with anti-money laundering rules and combating the financing of terrorism. And it would also make it virtually impossible to limit the use of the digital euro as a form of investment, for example via holding limits, for which identities of users need to be known. We should at least provide a level of privacy equal to that of current electronic payment solutions. Como veis, esto es más de lo mismo, es buscar una coartada, buscar una premisa. Hay que luchar contra el blanqueo de capitales, hay que prevenir la financiación del terrorismo, siempre poner cosas muy feas para garantizar el control absoluto del dinero. Históricamente siempre ha sido así. Generar problemas, generar miedo en la población que te permita cada vez controlar más ámbitos de su vida y restar cada vez más libertades en la población mediante el miedo y mediante la creación de problemas. But I think it would be desirable to depart from this baseline in certain circumstances. For example, we are exploring, together with the European Commission, whether the digital euro could replicate some cash-like features and enable greater privacy for low-value, low-risk payments, including for offline payments. Ultimately, finding the right balance between the social value of privacy and the public interest in preventing illicit activities is a political choice, and it is for the co-legislators to define. ¿Qué es esto? Pues un brindis al sol de la privacidad, ¿no? De tranquilos que en pequeños pagos igual os dejamos total privacidad, pero muy pequeñitos y muy controlados como se hace con el efectivo, ¿sabes? Que esté todo muy limitado a pagos muy pequeños, pero que en pagos de más de X cantidad de dinero, aquí vamos a saberlo todo. Dejamos un pequeño margen para que haya cierta economía informal, que haya cierta economía sumergida, que no vamos a tocar mucho, pero si pasamos cierto nivel, vamos a tener total control. To realize this vision, we must all play our part, striving for the best possible alignment between policymakers, bearing in mind and respecting our respective roles and mandates, and always seeking broad support from European citizens. The timely adoption of a legal framework for the digital euro would give all stakeholders the necessary legal certainty to prepare for its possible introduction and send a strong signal of political support. I am convinced that combining our strength and continuing to work together towards this common vision of a digital euro is the best way to manage the transition to the digital age. The ECB will be around
and will deliver what it is expected to deliver. Thank you. Como habéis podido ver, el euro digital va a ser una realidad, como lo va a ser el dólar digital y como también ya prácticamente lo está siendo el yuan digital. Las CBDC están aquí para quedarse y no son el futuro, son el presente. Es algo que en cuestión de años se va a empezar a implantar y ya está habiendo un proceso de legislación respecto a ello, de regulación también en el ecosistema cripto para tener todo preparado para cuando todo esto salga, tener todo bien atado. Como bien os he comentado, yo soy bastante pesimista respecto a todo esto porque no veo un nivel de conciencia generalizada en la población por la cual vaya a haber una resistencia a todo esto. La mayoría de gente es totalmente pasiva respecto a todo esto, es dócil, es servil, agachan la cabeza, se conforman con todo y probablemente reciban con brazos abiertos todo esto, combinado con toda la propaganda mediática que va a haber, con todo el trabajo que va a haber de mentalizar a la gente de que el efectivo no se utiliza, de que hay que retirarlo, de que el cambio climático... O sea, os aseguro que va a haber un trabajo a nivel de propaganda para que la gente vea las CBDC como, vamos, la revolución. Vais a tener ahora las cripto, pero seguras, respaldadas por nosotros. Y hay que decir que lo que representa el ecosistema cripto en malas manos puede ser una absoluta tiranía. Porque el ecosistema cripto, Bitcoin y todo lo que es la filosofía de Bitcoin en buenas manos puede ser algo que dé libertad a los ciudadanos y soberanía sobre su dinero, pero en malas manos puede ser absoluta tiranía. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, un vídeo no muy optimista. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y de verdad, compartidlo, porque cuanta más gente tenga conciencia de todo esto, más grande será la resistencia frente a todo esto y más poder habrá dentro de este discurso, pero os aseguro que hay muchísimo trabajo por hacer. Aún así, siempre quedará esperanza y afortunadamente hay una alternativa a todo esto que se llama Bitcoin y que representa libertad frente al control absoluto que nos traen los bancos centrales. Así que nada, señores, no me enrollo mucho más. Como siempre, os dejo mis redes sociales por aquí, por si me queréis seguir en ellas, si queréis ver otro tipo de contenido. Y nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.